Te doy la bienvenida, querido amigo, querido hermano, hermana, ciudadano del reino de los cielos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico a la carta a los filipenses. Hace tiempo no nos veíamos, pero gracias al Señor ahora podemos continuar en lo que habíamos dejado. Por supuesto, como quizás ya deben saber, ponle pausa al video, tómate unos minutos para orar al Señor que nos pueda hablar. Yo también ya oré y estemos orando a lo largo de este video para que el Señor nos vaya hablando. Trae tu cuaderno, tu Biblia. Hoy día voy a pedir que puedas tener tu Biblia ahí a la mano. Y sin decir más, ¿le parece que comencemos? Creo que sería una buena idea que, como siempre también lo solemos hacer, un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada, el estudio pasado, por si ya se nos anduvo olvidando algunas cositas, así que ahí abre tu Biblia. El estudio pasado comenzamos a leer la parte donde Pablo se dedica a exhortar directamente a los hermanos, o sea, como la parte donde quizás ya no como en el capítulo 1 que hablaba sobre sus cosas, ahora ya no habla tanto de él mismo, sino que comenzó la parte imperativa, la parte exhortativa, donde directamente les manda un mensaje a su amigo en Filipo. Y la exhortación principal que pudimos leer es la que encontramos en el versículo 27 del capítulo 1, donde podíamos leer que les decía a los filipenses que él quería que estuvieran firmes y unidos. Firmes y unidos, esa era la exhortación principal. Eh, Exhortación que era como principalmente para combatir su situación. Esa situación, si recuerdan bien, de la persecución, de la oposición que tenían que vivir frente a los romanos, frente a quizá los judíos, a sus enemigos. Esta era como la exhortación que daba para poder sobrellevar este problema, estando firmes y unidos. Y por supuesto también era una exhortación que también tenía como fin corregir estos problemas internos que, si recuerdan bien, también en la iglesia habían empezado a surgir. O sea, estando firmes y unidos van a poder hacerle frente a la oposición y a los problemas, las murmuraciones, si recuerdan, los pleitos, las contiendas. Y bueno, una exhortación que a nosotros también nos concierne y nos puede ayudar en nuestra situación actual de la cuarentena, etcétera. No voy a nombrar nuestras situaciones, pero es una exhortación que nos puede ser muy útil a nosotros, ¿ya? Y en el estudio pasado, como vimos en esta diapositiva, habíamos conversado que esta exhortación de estar firmes y unidos la iba tratando Pablo a lo largo de la carta. Y la vez pasada comenzamos lo que correspondería a cuando Pablo trata el tema de estar unidos. Lo dejamos incompleto, hoy día nos corresponde completarlo. Vimos de hecho estos 3 puntos que están arriba del punto que está en naranjo. Vimos lo que era el llamamiento a estar firmes y después cuando Pablo empezó a hablar sobre estar firmes, nos decía, si recuerdan bien, que el camino para la unidad, en este caso de los filipenses, era la humildad. ¿Mm? Les pedía que estuvieran unidos, que dejaran las contiendas, como dice el 3, las vanaglorias y que se comportaran con humildad. Y después nos mostró el hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo que algunos llaman el himno que aparece, o bueno, un himno de los que aparecen en el Nuevo Testamento. Y por último, correspondería en esta porción leer la aplicación y llamamiento final que no la vimos la semana pasada, o sea, el estudio pasado, sino que hoy día nos va a tocar verlo. Va a ser muy cortito. Lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a terminar esa parte, como pueden leer aquí los asuntos de los filipenses, la exhortación a estar firmes, vamos a terminar esta parte y vamos a comenzar la siguiente, que es muy corta, que es un interludio, lo que se le llama el interludio de los mensajeros, donde Pablo va a hablar de su amigo Timoteo, su amigo Epafrodito. Va a ser breve, así que vamos a terminar esta y vamos a ver la siguiente parte al tiro. Entonces, la última porción, los últimos versículos de esta exhortación a estar firmes y unidos corresponden del 12 al 18
y le puse aplicación y llamamiento final porque como que Pablo va a aplicar la exhortación que estuvo hablando de estar unido, lo va a aplicar como a su situación actual, lo de los filipenses, y es interesante lo que vamos a leer, esperemos que también podamos aprender algo nosotros. Leemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese por tanto, como que indica, con el que comienza el versículo, indica que hay como una conclusión, como que se cierra un tema, se cierra un círculo, así como ya después de haberles dicho que hermanos, que tenemos que estar unidos, que tenemos que ser humildes, comportarnos como el Señor Jesucristo. Entonces, después, para cerrar todo eso, estén atentos a lo que le voy a decir ahora. Y dice, amados míos, con ese lenguaje tan amoroso, ustedes siempre han obedecido. Ya. Uno se puede hacer la pregunta, ¿obedecer a quién? ¿A Cristo? ¿Obedecer a Pablo? ¿Obedecer a sus líderes? La mayoría concluye que se refiere a Cristo, ¿ya? Como quien dice, ustedes siempre han obedecido al Señor. No solo cuando yo estoy presente, sino mucho más ahora que yo estoy ausente. Interesante que no sea la presencia de nuestro pastor o de alguien la que nos motive a obedecer al Señor. Y le dice, ustedes siempre han obedecido, así que ahora, por favor, sigan obedeciendo a Dios. Y dice, ocupándoos en vuestra salvación con temor y temblor. Sigan obedeciendo a Dios, ocupándoos de vuestra salvación. ¿Qué se nos viene a la mente cuando leemos esto de ocuparnos de nuestra salvación? A lo mejor podéis pausar el video, pensarlo. A mí igual tuve harta teoría antes de como ponerme a estudiar el posible significado real. Ocupaos en el griego, no se los anoté. Ah, no, sí se los anoté. Es esa palabra, hoy día no voy a leer ni una palabra griega, la que tú lees ahí. Y significa lograr, ¿ya? Lograr en el sentido de llevar algo a cabo. Aquí no tiene nada que ver esto de ocuparse de la salvación con ganar con esfuerzo, ¿ya? Ganar con esfuerzo la salvación no tiene nada que ver. De hecho, el versículo siguiente nos va a derrumbar todas esas posibles teorías de que aquí habla de que la salvación se gana. No tiene nada que ver con eso, sino que aquí significa poner en práctica en la vida diaria la salvación que Dios nos ha dado. Poner en práctica la salvación. Materializar, como dicen algunos, se lo voy a leer, materializar la salvación dentro de la comunidad de creyentes. Se lo dijo Gordon Fee. Con con temor y temblor. No significa miedo, sino respeto, reverencia. No enfatiza como falsa de confianza, así, oh, yo tengo miedo. Y por eso pongo en práctica la vida cristiana, sino como con vulnerabilidad, como con incapaz de defenderse ante Dios, totalmente entregado a Él, con reverencia y respeto. ¿Ya? Eso es lo que nos dice este versículo, que debemos poner en práctica nuestra salvación, porque, dice el 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Permítanme hacer una aclaración para que no sé, pues no nos confundamos con lo que nos está tratando de decir. Y los voy a leer para no decir nada equivocado. Aquí nos dice, pongan en práctica la salvación que Dios les ha dado, porque Él ya ha producido en ustedes tanto el querer como el hacer, ¿ya? Producir en griego no tiene, en este caso, no tiene que ver con operar o como hacer algo en lugar de alguien. No significa eso, sino que aquí significa que Dios ha proporcionado las fuerzas necesarias para querer y para hacer algo. Que en este caso es poner en práctica la salvación. La Biblia textual, tercera edición, BTX3, me encanta, dice, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ahí les pone un asterisco a la versión y te pone que eso significa producir la energía, que activa, te pone que también significa produce la energía, porque la palabra griega es como que tiene que ver con energía, energeo. Obviamente en ese tiempo no existía o sea, no se conocía
la energía como la conocemos hoy día. Pero es una buena forma que la Biblia textual nos ayuda a entender el versículo. Él nos salvó, pero también nos dio, nos concedió lo que necesitamos para poner en práctica esta salvación, que yo personalmente pienso que es el Espíritu Santo. Ya Dios vive en nosotros y es por eso que nosotros podemos e incluso queremos hacer su voluntad, obedecerlo y bueno, poner en práctica nuestra salvación. La exhortación que estamos concluyendo es: estemos firmes y unidos, ¿ya? Comportándonos como es digno del Evangelio de Jesucristo, como leíamos en el 1.27. Pablo pide que pongamos en práctica esto, de estar firmes y unidos, de, bueno, comportarnos como es digno del Evangelio, estando firmes y unidos, porque Él ya nos ha dado la capacidad de hacerlo, ¿ah? Aunque por supuesto yo no niego la importancia de nuestra responsabilidad. El Señor ha puesto en nosotros la capacidad y el deseo, pero nosotros tenemos que, bueno, llevarlo a cabo, por decirlo así. Porque lo que dice aquí es: ocupaos, ustedes ocúpense. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Volviendo a repetir esto del problema que estaba surgiendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y ahí corté el versículo 16. Ya, bueno, como dije, vuelve a retomar la exhortación del versículo 2 y 3 del capítulo 2, de, bueno, no hacer nada con murmuraciones, disputas propias, controversias, quejas, discusiones, rivalidades, etc. ¿Para qué? ¿Para qué? Pablo sabe que el progreso del Evangelio, como ya hemos dicho, tanto en nuestro interior como fuera de nosotros, en el mundo que nos rodea, no son cosas distintas, sino que son la misma cosa, una se complementan con la otra, una nos lleva a la otra, no sé, crecer, madurar en la fe, nos llevará a pregonar, predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio ayuda a nuestra fe también, como que estas dos cosas se complementan. Y bueno, como que Pablo dice que si los filipenses son humildes, si los filipenses cambian su actitud de andar peleando y desechan todas esas cosas, todos esos problemas internos que hay dentro de la iglesia, no solo va a ser beneficio para ellos, sino que también va a ser beneficio para el mundo. Leamos el versículo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, sin mancha, íntegros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Como si dijera: hermanos, unámonos para que en medio de este mundo sin Dios nosotros resplandezcamos en medio de esta generación maligna. Los filipenses vivían en una sociedad maligna, de verdad terrible, la sociedad romana, llena de pecado, llena de, bueno, orgías, dioses paganos por donde sea. Pero yo creo que la maldad se ha multiplicado en estos días y definitivamente nosotros también podríamos decir que vivimos en medio de una generación maligna. Así que si estamos unidos en medio de esta generación maligna, vamos a resplandecer, ¿ah? Y dice: aferrados de la palabra de vida. Perdón, asidos de la palabra de vida. Y esa palabra asido significa aferrado. Bien aferrado de la palabra de vida se refiere, bueno, a la Biblia, al Evangelio. Y bueno, como que no tiene sentido la descripción del Evangelio si no lleva consigo el hecho de llevarle vida a este mundo que está muerto. Entonces aquí les puse: convéncete. Convenzámonos. Convenzámonos. ¿Está bien? No sé. Convenzámonos juntos de obedecer a este llamado de Dios a la unidad. ¿Mm? A ocuparnos de nuestra salvación viviendo como es digno del Evangelio de Jesucristo. Son frases que apuntan al deseo de Cristo a que nosotros sintamos lo mismo. Apunta a que nosotros tengamos el mismo amor, estemos unánimes, sintiendo una misma cosa, como decía el versículo 2, ¿ya? Para que en medio de esta generación nosotros podamos resplandecer.
iluminar a este mundo oscuro y que pueda convertirse y formar parte de la familia de Dios. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta parte es como un incentivo final. Dice, para que en el día de Cristo recordemos que esto del día de Cristo es una expresión escatológica, ya una expresión que habla sobre el futuro. Cuando Pablo esté delante de Cristo en el día final, por decirlo de alguna manera, para que en ese día yo pueda gloriarme, yo pueda enorgullecerme, algunos traducen satisfacer, pueda estar satisfecho, perdón, para que yo pueda estar satisfecho de que no he corrido en vano. Usa un lenguaje atlético. En el capítulo 3 vamos a volver a ver esto de correr, una carrera, lo vamos a ver en el siguiente video, de hecho. Para gloriarme de que no he corrido en vano, de que no ha sido en vano que yo he trabajado. Y esa palabra trabajado implica trabajo, esfuerzo, trabajar duro en Cristo. ¿Ah? Estoy casi seguro que aquí Pablo se refiere a que si los filipenses no obedecen, porque no es que les dice, como siempre ustedes han obedecido, sea que yo estoy, sea que no estoy. Si los filipenses en esta oportunidad no obedecen, quizá el trabajo de Pablo va a haber sido en vano. ¿Ya? Así que esperemos que hayan obedecido. Yo creo que sí lo hicieron. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y para terminar, ya los últimos dos versículos de la exhortación, o bueno, de esta parte de la exhortación, habla sobre esto de resplandecer en medio de una generación maligna. El hecho de estar en medio de una generación perversa podría significar que podremos sufrir, pues estamos en medio de esta generación perversa, estamos en este mundo. Porque nos comenta que, dado que está encarcelado en medio del mundo grecorromano, puede ser que en realidad su vida sea derramada en libación. Eso es un lenguaje de sacrificio, de lenguaje del Antiguo Testamento. En el capítulo 1 leíamos cómo Pablo creía que él iba a ser liberado. Pero bueno, también nos mostraba en esa oportunidad que él tenía presente que quizás la decisión de Dios era otra. Y aquí lo vuelve, como por decirlo así, lo vuelve a mencionar. Lo que les quiere decir aquí, y de hecho lo hace con un imperativo, es que aunque a Pablo le toque sufrir la muerte por causa de Cristo, aunque le toque sufrir por anunciar a Cristo en medio de esta generación perversa, él dice, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él se va a gozar. Y se va a gozar con los filipenses. Y les pide en el 18, con un imperativo, el imperativo es gozaos y regocijaos, le dice, asimismo gozaos y regocijaos conmigo. Háganlo. Entramos aquí a un tema interesante que, aprovechando que no hay mucho, aprovechando que vamos a pasar la parte del interludio de los mensajeros, la vamos a pasar bastante rápido. Entonces voy a aprovechar de conversar un poco sobre este tema. Un poco estoy hablando de unos minutos, no se asusten. Es un tema que como grupo de contracorriente nos gustaría tratarlo, conversarlo. Se están preparando algunas cosas, no voy a dar más detalle, y de hecho no voy a dar mucho detalle ahora, sino que aprovechando la oportunidad y haciendo honor a lo que les dije el estudio pasado de que les comentaría un poco acerca del sufrimiento, ¿qué les parece que conversemos brevemente sobre esto? El gozo ha sido algo que nos ha aparecido a lo largo de toda la carta. De hecho, versículo 5 ya leíamos, perdón, versículos del 3 al 5 leíamos cómo Pablo se gozaba porque los filipenses habían estado predicando el Evangelio. Después leíamos cómo él se gozaba porque su cárcel había servido para el progreso del Evangelio. Después, no sé, en el 2.2 decía, por favor, completen mi gozo haciendo esto. Ahora vuelve a aparecer. Después, no sé, en el 3.1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y estamos en el llamamiento, terminando el llamamiento a estar unidos.
¿Mm? Y entonces como que en estos últimos versículos vemos una mezcla entre todos estos ingredientes, entre el sufrimiento de Pablo, el gozo de Pablo y estar unidos como iglesia. Porque nos dice, hermanos, yo estoy lleno de gozo y estoy en una situación penca, estoy sufriendo, estoy encarcelado, estoy triste, pero de todas maneras estoy lleno de gozo. Sea cual sea esta situación en la que esté pasando, sea lo que traiga, estoy lleno de gozo, sea que viva o muera, incluso. Entonces, hermanos, por favor, asimismo, ustedes gócense conmigo. Gocémonos juntos, sea cual sea la difícil situación en la que nos encontremos. Estamos juntos en esto, en esta vida. Somos una familia, somos ciudadanos del mismo reino, estamos juntos luchando codo a codo, en las buenas y en las malas. Así que, hermanos, juntos también gocémonos. Pero hay que recordar, y no podemos ignorarlo, que aquí se está hablando del sufrimiento por causa del Señor. Pablo está sufriendo persecución, o sea, cárcel, por causa del Señor. Y los filipenses están sufriendo una oposición terrible por causa de Cristo. Entonces podríamos recordar lo que leímos al principio del estudio pasado, donde Pablo nos recordaba que Cristo nos ha concedido, nos ha regalado, estoy leyendo el 29 del 1, nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, ¿ya? Creo que el sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad para acercarnos más al Señor, para conocerlo más, para sentir más acerca de su abrigo, de su amparo, de su calor. Porque hay algo muy hermoso que es que si Cristo vivió por nosotros, así nosotros también tenemos que vivir por Cristo. Y si Cristo nos amó a nosotros, así nosotros tenemos que amarlo. Y entonces, si Cristo sufrió hasta morir en una cruz por nosotros, entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él. Por Él. De hecho, en el capítulo 3, y no voy a entrar en detalles porque ya lo vamos a leer, el próximo estudio, Pablo enseña que sufrir por causa de Cristo nos hace más parecidos a Cristo. El Vicente me comentaba que Cristo vino a esta tierra y para hacerse semejante a los hombres sufrió. Para hacerse más semejante a ti tuvo que sufrir. Así él puede decir que nos conoce, conoce nuestro sufrimiento, conoce el dolor. Entonces, para que nosotros seamos más semejantes a Cristo, tenemos que sufrir por Cristo. Nosotros usualmente oramos, Señor, hazme más como tú, quiero ser como tú. Y el sufrimiento es algo que nos asemeja más a Cristo y que nos acerca hacia Él. En Hebreos 12:2 dice que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo creo que está hablando de que Él, estando en la cruz, tenía puesta su mirada en el gozo que estaba delante de Él, el cual éramos nosotros. Eso es lo que yo creo. Nosotros éramos su gozo en ese momento. Éramos lo que lo hacía feliz. Éramos como lo hacía estar dispuesto a morir en una cruz, éramos nosotros. Estar con nosotros era lo que le producía gozo. Escribí aquí. Que cuando sea nuestro turno de sufrir por Cristo, porque quizá nos va a tocar sufrir, nos va a tocar sufrir por el Señor en la casa, en el la U. Quién sabe qué es lo que va a pasar ahora con esto de las cuarentenas. Bueno, si nos llega el momento de sufrir por Cristo, ¿ah? Que nuestra vista se fije en el gozo puesto delante de nosotros, el cual es Cristo. ¿Ah? En medio del sufrimiento, por causa de Cristo, Él siempre va a estar delante de nosotros, esperando que lo miremos, así como Él nos miraba a nosotros cuando estaba en la cruz sufriendo por nosotros. Pero ¿qué pasa entonces, Lucas,
con el sufrimiento en general, porque bueno, me habéis comentado tanto del sufrimiento por causa de Cristo, pero ¿qué pasa con el sufrimiento en general? Yo leí algunos comentarios y decían, aquí se habla del sufrimiento por causa de Cristo y es cierto, pero yo creo que de todas maneras podemos rescatar algo para nuestro sufrimiento diario. ¿Ah? Yo creo que la fórmula aquí, por decirlo así, la fórmula o la clave, lo que tenemos que entender es lo mismo que antes. No debemos mirar el sufrimiento, sino al gozo puesto delante de nosotros, al Señor. Si Cristo es nuestro gozo a la hora de sufrir el sufrimiento más excelente de todos, que es sufrir por causa del Señor. Si Cristo es nuestro gozo allí, ¿cómo no lo va a ser también en el sufrimiento del día a día? Cristo también es el gozo allí, en medio de cual sea nuestro sufrimiento. Quizá a ti te ha tocado sufrir por causa de tus amigos, sientes que te han defraudado, quizás te sientes solo. Déjame decirte que allí delante de ti está el Señor, está tu amigo, está ese amigo fiel, ese que no nos abandona, que siempre está para nosotros, que nos quiere hablar, que nos quiere acobijar, por decirlo así, bajo la sombra de sus alas. Si a lo mejor tú estás sufriendo por algún romance frustrado, no sé. Recuerda que el ser más amoroso, el que más te ama de todos los seres que existen, está allí delante de ti, buscando que tú vayas hacia él. ¿Ah? Quizá has sufrido por causa de tu forma de hablar y que te miran en menos y que incluso tú también te has mirado en menos. Recuerda que el Señor te hizo a su imagen y semejanza, que Él te hizo ahí hermoso. ¿Ah? Y que te ama tal como eres y quiere perfeccionarte, es cierto, quiere perfeccionarte, pero te ama tal como eres. Ama tu rostro, tus manos, ¿ah? Tu piel, el color de tu pelo, pero quizás el sufrimiento en el que tú te ves envuelto puede ser la muerte de algún familiar o la muerte de algún amigo, pero quiero decirte que en Cristo ni siquiera la muerte va a poder hacerle frente a ti, porque el mismísimo Señor Jesucristo va a derrotar la muerte, la va a destruir para siempre. Él prometió la transformación de nuestro cuerpo, prometió que nuestro cuerpo mortal y que se pudre va a ser vestido de inmortalidad. Él prometió la resurrección de los muertos en Cristo. Así que hay una esperanza en Cristo. No podemos estar tristes, es verdad, porque la enfermedad y la muerte duele, pero no perdamos la esperanza, jamás. No perdamos la paz de saber que volveremos a ver a quienes han partido a la presencia del Señor. No perdamos la esperanza de que nuestros cuerpos van a ser similares al cuerpo del Señor Jesucristo. Como dice a lo mejor Gordon Fee, el gozo no depende de las circunstancias, sino que está determinado por el lugar en Cristo en el que cada uno está. Estamos en Cristo y tenemos esperanza, tenemos acceso a su presencia para depositar todas nuestras preocupaciones delante de Él, ¿ya? Pero es cierto, amigo, no podemos evitar estar tristes. Es normal, es entendible y Pablo estaba triste, el Señor yo creo que estuvo triste cuando estaba allí sufriendo el martirio, pero jamás perdamos la vista al blanco, jamás perdamos la vista al Redentor, al Salvador, al Señor, al Dios, pues está delante de nosotros, está delante de nosotros. Eso era lo que quería comentarle acerca del sufrimiento. Espero que haya podido serles útil a ustedes. Y quiero decir, antes de terminar ya esta parte, que no sé cuántos de los que habrán comenzado el estudio habrán llegado hasta esta parte, hasta este video. Pero me alegra de que tú estés aquí en este momento, viendo. Me alegra que hayas podido escuchar lo que comenté. Y yo creo, hermano, que es nuestro deber
nosotros que escuchamos esto, acerca del Señor, de que en medio del sufrimiento Él puede ser nuestro gozo, nuestra alegría, yo creo que es nuestro deber compartirlo a la iglesia, tratar de que no solo lo entienda, sino que todos como familia podamos vivir esto, ¿ya? Muchos de nuestros hermanos a lo mejor no vieron este video, pero tú lo escuchaste y eh, quiero pedirte que puedas animar a tus hermanos, que les puedas recordar que el Señor está allí, ¿ah? En medio del sufrimiento, sea cual sea en el que ellos puedan estar viviendo. Quiero que nos desafiemos todos a ayudarnos, apoyarnos y a recordarnos que el Señor está allí delante de nosotros, ¿ya? Pero esperando, no sé, el Señor está allí esperando el momento para redimir a sus redimidos de sus sufrimientos, ¿ya? Y así concluye la exhortación a la unidad por medio de la humildad, como le habíamos puesto, ¿no es cierto? O bueno, no sé si le pusimos así, pero era la idea, estar unidos por medio de la humildad. La primera mitad de este llamamiento grande de estar firmes y unidos. Yo creo que si Pablo usó estos términos, estar firmes y unidos, yo creo que los considera súper importantes y nosotros quizá también deberíamos considerarlo importante. Es importante para el Evangelio, para nuestras vidas. Ahora veremos lo que corresponde a... A ver, primero voy a prender la luz, que ya se me está acabando. Ahora se oscurece más temprano. Pasamos inmediatamente, para terminar este video, al interludio de los mensajeros, que es el final del capítulo 2. Y la segunda mitad de esta exhortación a estar firmes y unidos la veremos entonces en el capítulo 3. Ahí le puse exhortación a tener una actitud madura, pero va a hablar sobre esto, sobre estar firme. Esa es la forma que va a tomar lo de estar firme. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora entramos a esta súper breve interludio donde Pablo va a hablar sobre dos personajes, Timoteo y Epafrodito. Parece que dije que no iba a leer palabras en griego, pero me arrepiento. Aquí tengo dos palabritas en griego para los que les interesa el temita. Timoteo, Timotheos, significa el amado de Dios. Interesante. Y Epafroditos, fíjense que significa devoto de Afrodita. Afrodita era una diosa, bueno, griega o romana, a ver. Afrodita es en la mitología griega la diosa de la belleza. Sí, es griega. Y es como de la diosa de la seducción, del amor. Cáchate, voy a ir el nombre de uno de los eh, colaboradores más buenos que tenía Pablo. Devoto a Afrodita, era como siervo de Afrodita. Bueno, era un dato freak. Y bueno, este es el tipo de cosas que se suelen escribir en las cartas grecorromanas, así como vamos a leer, gracias por enviar a Epafrodito, el regalo o sea, la ofrenda que enviaron, yo voy a enviar a Timoteo, a mi amigo, saben que también Epafrodito estuvo enfermo, pero no se preocupen, ahora está súper bien, cosas así. Que a lo mejor no es como pura teología, uno igual puede aprender muchas cosas en este pasaje, pero habla cosas más normales, se podría decir. Vamos a leer todos los versículos y luego voy a hacer un resumen de cómo se supone que ocurrieron los eventos. Como estamos estudiando el libro, quizá te parezca interesante. Leamos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Al saber de vuestro estado ya, parece que va a enviar a Timoteo, para que cuando vuelva le pueda contar a Pablo el estado de los filipenses. Ajá. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Cuando dice que a ninguno tengo del mismo ánimo, tiene que ver con la misma alma, la misma mente. A lo mejor recuerdan un poco de lo que vimos en el estudio pasado. A ninguno tengo del mismo sentir. ¿Ah? En el sentido de que Pablo no tiene a nadie que se le parezca tanto, ¿ya? Pablo sabe que su amigo Timoteo tendrá en cuenta las mismas preocupaciones que Pablo. El Evangelio, el progreso
dentro y fuera de los filipenses. Y por supuesto, además, sabe bien que Timoteo es uno de estos que cumplen lo que veníamos leyendo en el capítulo 2, versículo 2, lo de estar humilde, lo de eso de que eh, Timoteo es uno de los que estima a cada uno de los demás como superiores al mismo. Si recuerdan eso, pueden leerlo ahí en su Biblia, te lo pido. O el 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, Timoteo es un hombre que cumple este perfil. Porque parece que lamentablemente hay muchos que en realidad no cumplen eso. ¿Ah? Que puro se preocupan por sí mismos. Y como dice ahí, buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Nos recuerda mucho lo del versículo 4, no miren lo suyo propio, sino lo de los demás. Nos recuerda mucho esa parte. Entonces parece que es todo este grupo de personas que, bueno, pueden ser algunos colaboradores de Pablo, todos esos colaboradores, o a lo mejor esos que predican a Cristo por contienda del capítulo 1, a lo mejor todos ellos no vivían como era digno del Evangelio y miraban lo suyo propio, no lo que era de Cristo. ¿Mm? Y el 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo parece que sí vivía como era digno del Evangelio. Lo que a Pablo le interesa del carácter de Timoteo es esta forma en que ha demostrado su compromiso de servir con Pablo en el Evangelio, en su propagación. Tiene las mismas preocupaciones. Es un buen candidato para ser enviado a Filipo. De hecho, como aquí puedo leer, les voy a leer, Timoteo es alguien que tiene este carácter que Pablo desea que tengan los filipenses. Estima a los demás como superiores a uno mismo y no mira solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Por eso es una buena opción para ser su mensajero. Así que a este espero enviarlos luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Ya lo va a enviar después de que vea cómo le va con lo de la cárcel, con el juicio. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Tiene pura ganas de ir, la verdad. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Recordemos que, si no te acuerdas, te lo recuerdo, los filipenses enviaron una ofrenda a Pablo, que estaba en la cárcel en Roma. Le enviaron una ofrenda que seguramente era dinero, con comida, me imagino que algunos papiros, no sé. Por mano de este hombre Epafrodito, era el mensajero. Él la llevó desde Filipo, alguien tenía que llevarlo hasta Roma. Y dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba enfermo. Entonces parece que antes de enviar a Timoteo, porque dice, ¿no es cierto? Acabamos de leer que lo quiere enviar. Pablo primero envió a este mensajero filipense, a Epafrodito. Porque parece que Epafrodito echaba de menos a su hermano, igual que a lo mejor nosotros nos echamos de menos. Pero parece que se había enfermado, como leemos también. ¿Eh? Y después el 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. ¡Wow! Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es súper difícil determinar a lo mejor qué significa tristeza sobre tristeza, pero se sugiere que Pablo agradece que la tristeza que él ya conoce, el sufrimiento de estar encarcelado, no se le añadió otro sufrimiento más que sería ver la muerte de uno de sus amigos. Y continúa. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Parece que también el sano y salvo regreso de Epafrodito a su casa, allá en Filipos, le reduciría la tristeza de Pablo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tener estima a los que son como él. Parece que Epafrodito también es uno de estos hombres que sí vive como es digno del Evangelio, igual que Timoteo. No entra en ese grupo de los que viven buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo, sino que de esos que estiman a los demás como superiores a uno mismo. ¿ya? Es más, parece que este hombre puso su vida
por causa de Cristo, como leemos aquí. Expuso su vida para suplir esta necesidad que tenía Pablo. Y así terminó. Si quieres puedes irte. No, pero antes voy a tratar de a lo mejor explicar un poco cómo sucedieron todos estos eventos, a ver si podemos aprender algo. Se me ocurrió que podíamos continuar nuestra explicación aquí de cómo suceden los hechos con esta pequeña pizarra que encontramos aquí y con mi amigo y fiel colaborador de Jesucristo, el Tomás. Gracias, un honor. Un honor. Estoy perplejo. Ya, comencemos. Imaginémonos que aquí está Roma. Por algo la R de Roma. Y aquí Filipo, la iglesia, específicamente. Y Pablo estaba, por supuesto, en Roma, ¿no es cierto? Encarcelado. Aquí está con su barba de viejito, encarcelado. Tras las rejas. Y la iglesia de Filipo decidieron enviar a Epafrodito con una ofrenda para Pablo. Iba caminando. ¿Sí? Hasta que de repente, ¡oh! ¡Mi guata! Se enfermó. Porque espero que puedan tener ahí su Biblia abierta. Por ejemplo, el 27 decía Pablo que en verdad estuvo enfermo y que estuvo incluso a punto de morir. O sea, no era poca cosa su enfermedad. Y pensó, chuta, ahora, ¿qué hago? Tenía que tomar la decisión entonces de si volver a Filipo o continuar y entregar la ofrenda a Roma. Recordemos que la distancia entre Filipo y Roma igual era harta. Y como leemos en el 30, él estuvo dispuesto a continuar, porque dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, como que expuso su vida, aún estando enfermo, para entregarle la ofrenda a Pablo. Ah, pero recordar de que igualmente envió a alguien a informarle a la iglesia en Filipo de que él estaba enfermo. Claro, porque el 26 nos dice que gravemente Epafrodito se angustió porque había oído ustedes, los de Filipo, escucharon que estaba enfermo. Entonces, ¿cómo pudieron haber sabido que estaba enfermo? Seguramente envió a alguien. Seguramente no iba solo, envió a alguien y él continuó su camino. Y lo más bacán es que ahora Epafrodito llega hasta donde Pablo. Claro. ¡Yay! Y ahí se supone que se recuperó. Y cuando llegó, Pablo se sorprendió y dijo, chuta, ya, le voy a escribir una carta. Y se la pasa al compañero Epafrodito, que luego se la va de regreso hasta Filipo. Y al principio se nos contaba que él quería enviar a Timoteo. ¿Ya? ¿Por qué lo habrá querido enviar si Epafrodito ya había llegado? Aquí lo quiere enviar porque Epafrodito, ya estando en Filipo, leyendo la carta, Pablo se quería asegurar de que la leyeron y la obedecieron. Y por eso lo decide enviar a este compadre a Filipo. Recordemos que en el versículo 23 dice que a Timoteo espero enviarlos después de que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, se supone que Pablo va a esperar a ver el resultado de su juicio para luego enviar a Timoteo con esas noticias de cómo le habrá ido a Pablo en el juicio, pero para que también traiga información de cómo le ha ido a los filipenses, de que si de verdad están firmes y unidos, de que si han desechado esas murmuraciones que comenta, para luego volver con Pablo. Ahora bien, Pablo, si es que queda libre, al regreso de Timoteo de Filipo, va a ir también de visita. Que, spoiler alert, consiguió hacerlo. Y algunos dicen que varias veces fue a ver a su amigo en Filipo. ¿Qué les pareció esa explicación magistral? No. Para ya concluir este estudio, quiero decir que todo estudio de la Biblia, y bueno, este también, por supuesto, tiene como fin que podamos ser transformados. Bueno, primero yo creo que en realidad tiene como fin glorificar al Señor. Pero en consecuencia que nosotros podamos cada vez acercarnos más a su imagen. Cada vez podamos, mediante el estudio de la Biblia, podamos ser transformados, ¿ya? Yo creo que todos tenemos algo en lo que mejorar. Y yo creo que sí o sí todos podemos ser más humildes. Como era la tónica de todo lo que hemos leído, yo creo que siempre podemos ser más y más humildes. No hay a lo mejor un camino, no hay un mejor camino hacia la unidad que ser humildes. Y quiero decirles con esta frase de Gordon Fee que no seamos, por favor, de ese grupo de los que buscan lo suyo propio. No seamos de esos que no buscan lo que es de Cristo Jesús. Porque como dice Gordon,
Uno busca los intereses de Jesucristo cuando está atento a los intereses de los demás, en lugar de los suyos propios. Así como lo estuvo Epafrodito, estando dispuesto a arriesgar su vida por su amigo Pablo. ¿Ah? Ya, en el siguiente estudio ya leímos el capítulo 2 y en el capítulo 3 correspondería a ver el tema de estar firmes, que es la segunda cosa que quiere oír de los filipenses. Y en el capítulo 4 veremos una breve conclusión. ¿Sí? El siguiente estudio nos correspondería leer la exhortación a tener una actitud madura. Puse madura, pero se refiere a lo de estar firmes. Se refiere a lo de estar firmes. Y antes de terminar el video, decir cualquier duda que tengáis, no dudes en ponerla en los comentarios. A lo mejor hacérnosla llegar a nuestras redes sociales, contracorriente.hop, el Instagram, o a lo mejor escribirnos al WhatsApp. Haznos llegar las preguntas, queremos ayudarte a que podamos entender. Si a lo mejor necesitas conversar sobre algo también. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio y permítanme despedirme como lo dice Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos vemos amigos, chao.